Ahora vamos a entender perfectamente otros dos conceptos que nos van a ser muy útiles, que es el sentido literal y luego vamos a entender el sentido figurado. Bueno, empecemos por este sentido literal. Literal, como que significa al pie de la letra, al pie de la letra. Es decir, que nos tenemos, cuando uno hace una interpretación de texto literal, es lo que dice el texto. Nosotros ya lo vimos en alguna oportunidad. Lo que dice el texto, no se puede salir de ahí. Entonces, cuando decimos yo no, esta palabra tiene un sentido literal. Todas las palabras, todas, absolutamente todas, tienen un sentido literal. Es decir, el significado que nos da el diccionario. Ese es el sentido literal. Si yo quiero conocer el sentido literal de una palabra, pues simplemente me remito al diccionario y ahí encuentro yo el significado. Perfectamente. Entonces, si yo quiero saber el sentido literal de corazón, aquí, para cuidar el corazón es muy importante evitar el estrés, no fumar y hacer ejercicios. Interesante frase. Pero yo quiero saber el sentido literal de corazón. Naturalmente que si yo quisiera saber el sentido literal de cada una de estas palabritas, pues me tendría que remitir al diccionario. Entonces me voy a remitir sentido literal de corazón. Corazón. Voy a abrir el diccionario a ver qué me dice que es. Ah, corazón, perfecto. Esto dice el diccionario. Ese es el sentido literal. Perfecto. Es un órgano de tipo muscular que poseen los animales y los seres humanos. Ya que me faltó, es que estoy aquí como, me faltó aquí la H. Pero un momentico, lo corregimos acá. Eso sí. Que cumple la función de bombear sangre al resto del cuerpo. Eso lo dice el diccionario. Entonces, está en sentido literal, al pie de la letra, lo que el diccionario me está diciendo. También quiero saber el sentido literal de amistad. ¿Qué debo hacer para conocer el sentido literal de amistad? Muy sencillo. ¿Qué debo hacer? Ah, claro, perfecto. Remitirme al diccionario y el diccionario me dice qué significa, ¿cierto? Entonces ya conozco el sentido literal de la palabra. Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia, aunque con la familia también tiene uno una gran amistad, ¿cierto? Es muy sencillo este concepto, muy sencillo, pero es muy importante. Sentido literal, ¿quién me lo da? El diccionario. Lo que diga el diccionario es lo que es y es lo que significa. Ahora lo vamos a contraponer con lo que es el sentido figurado. Este es supremamente importante. Les voy a pedir el favor que le pongamos máxima atención a esta partecita porque acá está como el eje central de lo que son las figuras literarias. Yo entiendo esto perfectamente y verá que no nos va a quedar grande nada. Voy a empezar con un ejemplo más bien para que ustedes de pronto podamos como a partir del ejemplo podamos como deducir el significado de figurado, ¿sí? Bueno, mire, acá esta palabra que dice, Teresa es una joya. Teresa es una joya. Entonces yo diría acá, es que Teresa, yo estoy subrayando aquí que ese sentido figurado, Teresa es una joya. ¿Será pues entonces que Teresa es un anillo muy fino o una perla o una esmeralda? ¿Será lo que quiere decir el autor de esta frase? Teresa es una joya. ¿O será que esa joya me quiere como significar otra cosa diferente al sentido literal? Porque yo podría buscar el sentido literal de esta palabra joya y lo voy al diccionario, entonces me dicen piedra preciosa y me dan algunos ejemplos, ¿cierto? Pero ¿será ese el sentido que me quiere dar el autor? No. Mire, aquí joya en esta frase no significa prenda preciosa. Aquí, ¿qué significará? ¿Qué significará joya en ese sentido acá? ¿Qué significará? Que es muy buena persona, que es muy linda, que es muy valiosa. Diría yo aquí, valiosa.
porque una joya es valiosa, ¿cierto? Valiosa. Entonces aquí diría que esta palabra joya no significa joya ahí, en sentido, es que si no significa valiosa. Y podría entonces decir, Teresa es valiosa. Eso es lo que quiere, eso es lo que nos quiere decir el autor, sino que utiliza otra palabra que tiene una relación, porque una joya es valiosa, ¿cierto? No todo el mundo puede hacer lujo de tener una joya, entonces valiosa. Entonces, ¿qué relación tiene joya que es valiosa con Teresa? ¿Qué relación tiene la joya con Teresa? Que es valiosa. A esta palabra, joya, está en sentido figurado. Es decir, que no es lo que significa literalmente, sino que significa otra cosa. Y eso sí, como dice aquí, nos expone una idea que debemos interpretar. Debemos saber qué es lo que nos quiere decir acá cuando escribe esta palabrita, si la puedo hacer o interpretar literalmente o figuradamente. Entonces, fíjense aquí que esta palabrita joya es una palabra, en este momentico, es una palabra polisemiótica. ¿Por qué? Porque significa dos cosas. Significa dos cosas. Significa que es es un elemento valioso de la naturaleza y además significa valiosa. Entonces, fíjense que cuando el término está figurado, la palabra es polisemiótica. Acá lo vamos a ir viendo poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces ya podemos deducir nosotros el término, digamos, ¿qué es lo figurado? ¿Qué es lo figurado? Ah, nos habla de una cosa y se entiende otra diferente. Ah, ahora sí, nos habla de una joya, pero toca entender otra cosa diferente. Por allá hicimos un ejercicio, ¿se acuerda? Al comienzo una palabra hablaba que decía que Juan era un perro, entonces no la aceptaban porque Juan era un perro. Entonces ahí la palabra perro no significa perro cuadrúpedo y todas las propiedades del perro, sino ahí significa es infiel, ¿cierto? Es infiel, coqueto. Entonces, fíjese que una cosa es lo que se escribe, pero la otra es la que se tiene que interpretar. Ese es un lenguaje figurado y en algunas partes también se llama imaginario. Imaginario. Vamos a ver otro ejemplo porque es que ese sí es de lo más interesante para que puedan entender. Estoy muerto de cansado. Estoy muerto de cansado. Bueno, aquí la palabra estoy muerto, muerto. Pues si yo lo voy a hacer la traducción literal, entonces tendría que decir muerto. Es una persona que ya no ni piensa ni siente, ya ha perdido todas sus facultades, entonces ya no estaría cansado, ¿cierto? Ya no estaría cansado porque estaría descansando más bien. Pero no, ahí no nos quiere decir muerto. ¿Qué nos quiere decir esa palabra muerto? Estoy muerto de cansado. ¿Qué nos querrá decir? Pues simplemente que está demasiado cansado, demasiado, ¿cierto? Entonces aquí esta palabrita, además, literalmente significa muerto y figurado significa demasiado. Fíjate una palabra polisemiótica también ahí. Estoy muerto de cansado. Es una palabra figurada o imaginativa que tiene una relación directa, demasiado cansados que casi ya uno no puede ni, casi que está muerto. Entonces tiene una relación muy directa, muy interesante, ¿cierto? Mire, aquí está otra frasecita que dice, cuando ella llega, el hogar se ilumina. Uy, qué bonita frase. Cuando ella llega, el hogar se ilumina. No pude agrandarlo todo, no sé por qué. Bueno, pero ahí nos va quedando. Ustedes van copiando todo esto en su cuaderno, ¿no? Entonces, cuando ella llega, el hogar se ilumina. La palabra ilumina. La palabra ilumina. ¿Será que cuando ella llega, apenas llega, simplemente se prenden todos los bombillos? ¿De la casa se ilumina la casa? No, no, cuando ella llega, entonces la casa se pone feliz, alegre, ¿cierto? Se pone de fiesta, se ilumina, feliz. Entonces el hogar se alegra. Voy a ponerle así, alegra, o se regocija. Muchas palabras he podido entender aquí. Entonces aquí iluminar
no significa prender las luces, sino significa alegrar, alegrar. Esas son las palabras o el lenguaje figurado, figurado. Nos dice una cosa, pero se interpreta otra. Hay otra definición que dice que es un significado diferente al literal, pero que se guardan entre ellas cierta semejanza, cierta relación. Ahorita vamos a verla más adelantico, ¿sí? Cuando usted dice, por ejemplo, mi amigo es un león. Uf, no, es que no mata gente ni nada, no es un animal, sino que es fuerte, ¿no? Que es fuerte. Y así, en el mundo siempre tenemos una cantidad de comparaciones y de cosas que utilizamos el lenguaje figurado. No, es que Ramiro es una abeja. Ustedes escuchan por ahí abeja, pues entonces tiene otro significado a lo que es el animal abeja, ¿cierto? Perfecto. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tiene otro significado, ¿cierto? Me toca buscarle el significado figurado. Esto quiere decir que nada hace cambiar la parte interior de un ser humano. Si la fachada nunca se cambia porque se vista uno de otra manera o se disfrace o lo que sea. Lo que uno es por dentro, su fachada interior, su introspección, no la puede cambiar nadie. Lo que es uno es uno. Listo, eso quiere decir, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Bueno, otro ejercicio interesantísimo, muy interesante. Es que ustedes me van a interpretar qué quiere decir cada una de estas frases. Porque todas estas frases son con lenguaje figurado. Entonces, como decía acá en esta expresión, una idea que debemos interpretar. Interpretar. Entonces, ¿qué interpretamos con cada una de estas frasecitas? Me la van a escribir aquí. Echar un ojo. ¿Qué significará? Echar un ojito. Cuando uno va por ahí y deja el carro y le dice al celular, mejor me le echa un ojito, o me le echa un ojito a la casa, echar un ojo. Entonces, pues eso no, echar un ojo quería que uno sacarse un ojo y echarlo en agua. No, ya fíjate que aquí está en sentido figurado. Dice una cosa, pero indica otro. Hoy estoy como un puerco. Perdone, estoy sudando como un puerco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que me quiere decir? Aquí en este caso, echar un ojito es cuidar, ¿cierto? Por favor, echar un ojito, por favor, cuídeme el carro. Echa un ojito a la casa, por favor, cuidar la casa. Eso significa aquí, echar un ojito. Está en sentido figurado. Está en la luna. Cuando yo a veces le pregunto a mis estudiantes alguna cosa y no me contestan, uy, está en la luna. Entonces, no, pues estar en la luna, imagine, espectacular. Si fuera en sentido literal, querría decir que había viajado a la luna y que estaba en la luna, ¿cierto? Pero como yo no lo estoy diciendo en sentido literal, sino en sentido figurado, entonces, ¿qué significa? Está en la luna, que está distraído, está ido, está en otra, su pensamiento está en otra parte, no está en clase, está totalmente abstraído. Eso significa estar en la luna. Entonces, me lo escriben aquí abajito. No lo voy a escribir porque si no ustedes no hacen el ejercicio. Perfecto, me van escribiendo aquí esta partecita muy, muy interesante, ¿cierto? Muy interesante lo que es el lenguaje literal y el lenguaje figurado y quiero hacerles como el resumen de este pedacito porque parece que es fundamental. El literal es el que nos da el diccionario, punto. Cuando yo digo hacer un análisis literal es lo que dice ahí, lo que dice el diccionario, no hay más, no me puedo salir de ahí. Pero el figurado sí es un lenguaje imaginario, un lenguaje de creación. Hay que crear, hay que pensar, hay que imaginar. Ese es un lenguaje muy especial. Entonces, ese lenguaje generalmente se compone de algunas semejanzas que existen entre la naturaleza. Y eso es propio del escritor. Por eso entre más importante sea el escritor, pues mejores figuras literarias va a emplear. En el próximo video ya empezamos a ver nuestras figuras literarias ya con estos conceptos o con estos preconceptos.